Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos en Calibre 45 con la excusa hoy de Cristino del Castillo. Excusa de fuerza mayor. Pero vamos a iniciar el programa con un técnico, una personalidad, que para mí es uno de los, y aunque joven, pero es ya una personalidad madura por la experiencia en su trabajo. Porque hoy vamos a hablar con un técnico del sector agropecuario que se llama Emilio Gómez, ingeniero agrónomo y director de Sanidad Vegetal, del Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es el tema? Recientemente ha habido unas quejas en el país de ciertas comunidades de productores, dos comunidades, básicamente dos comunidades o tres comunidades de productores, con una plaga en el sector agropecuario, principalmente el sector agrícola, que ha afectado muy seriamente a los productores de tabaco, pero también afecta a productores de vegetales de invernadero y además también productos que a nivel de campo, como el tomate, también, tomate industrial principalmente también, no hay duda que le ha hecho algún daño, pero se han tomado medidas sanitarias muy oportunas. Y yo creo que vamos a salir muy bien de esa situación. Pero para que tengamos mejor información sobre lo que es esta enfermedad y quién la transmite o quién hace posible que esa enfermedad se refleje en los cultivos, que es un insecto a los cuales le llaman trípidos, o una familia, Tripidae, será la familia de los trípidos. Pero Emilio, que tiene la experiencia y además la formación profesional para hablarnos con más detalle de esto, le hemos invitado aquí a Calibre 45, que nosotros tratamos muchos temas, incluso del sector agropecuario. Entonces, yo quisiera saber, Emilio, cuál es la situación actual principalmente del control contra este problema y la situación básicamente de los productores también de tabaco que tuvieron o han tenido más daños que otros, según tenemos por conocimiento ya de causa. Así que explícanos, Emilio, que el Departamento de Sanidad Vegetal, ¿qué acciones ha decidido tomar en esto? Porque la verdad que estamos hablando de que la cosecha de tabaco significa mucho dinero y mucha gente que depende de ahí. O sea, un cultivo socialmente muy importante y económicamente también. Pero el tomate industrial también. Estamos hablando de un cultivo que donde se invierten más de 700, 800 millones de pesos también. Y cuidado si estoy corto. Y estamos hablando que son cultivos muy importantes para la economía del país. Sí, gracias Manuel por la invitación. Aquí este programa es de ustedes también. Sí, danos la oportunidad de darle a conocer al país y a los productores de esos importantes renglones como es el tomate, el tabaco, la papa, claro, los pimientos de invernadero, de esta nueva enfermedad. Y le decimos nueva porque realmente con el nivel que se ha visto a partir del año pasado, no se había diagnosticado esos brotes a ese nivel en cultivos como la papa en Constanza, el tomate, tanto tomate de mesa como tomate industrial, el tabaco y en menor grado en el pimiento de invernadero. ¿Por qué en tantos cultivos? Bueno, son cultivos, los que he mencionado, que son de la misma familia botánica. Exactamente. De la eso solanácea. Tenía esa preocupación. Son solanáceas. Son solanáceas. Hay un ingrediente nuevo que también se hizo un diagnóstico en lechuga, que ella sí es de otra familia de plantas. Sí, claro. Y también se diagnosticó positivo en lechuga. El vector, como usted bien lo ha dicho, es el trip, la familia Tripidae. Se han identificado unas 6 especies de trip que están presentes en el país y que son vectores eficientes del virus. O sea, la enfermedad es la virosis, exacto, que la transmite, o sea, la aporta el insecto, ¿no? Exacto, exacto, el insecto, en este caso, como la palabra vector, es un transportador, vamos a llamar. Exactamente. Lo puede tomar de una planta enferma y llevarlo a varias plantas sanas, un solo insecto.
Imagínense. Y la población es de miles. Y la población de trip, nosotros tenemos trip en todo el país, en todos los cultivos, incluyendo el invernadero. Entonces, ¿qué viene? Bueno, el Ministerio de Agricultura, a partir precisamente de febrero del año pasado, hace un año, que el sector tomatero invitó al ministro de Agricultura, al ingeniero Luis Ramón Rodríguez, a que visitara junto a ellos plantaciones de tomate industrial en la línea noroeste. El ministro me convocó a mí, hicimos el viaje junto con los tomateros y vimos realmente que había un ataque muy fuerte, precisamente en la zafra del tomate anterior, que estaba ya en las finales, prácticamente a las finales, ya en la cosecha. Y vimos que, bueno, era algo muy diferente a los virus que habíamos manejado por muchos años atrás, transmitidos por mosca blanca. Se tenía información, mucha literatura del virus, pero no un brote en esa magnitud en el país. En Constanza, años atrás, habían visto brotes y los constanceros le llamaron en papa el pájaro malo. Oh. Pájaro malo. Sí, porque, dice, claro, por las maldades, imagínate. Exacto. Algo que no conocemos, pero hace daño. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es un pájaro malo. Okay. Entonces, fuimos, si se quiere decir, armando un muñeco, una estrategia de manejo. Y se hizo en tomate industrial con la participación activa de las empresas. Claro. De las empresas, que hay 3 empresas con presencia en el campo, en la producción de tomate industrial para el procesamiento de sus productos que son conocidos. Ellos siempre han estado a la vanguardia con este tipo de situación, porque ellos defienden sus productores y defienden su negocio, naturalmente. Claro. Y la inversión y la empleomanía que eso significa en el país. Ya en ese momento, los tomateros de tomate industrial ya habían traído un especialista en la materia de la Universidad de California, Davis. Al doctor Robert Gibbs. Y él había ya diagnosticado y confirmado la presencia de un género de virus que se llama tospovirus, que solo es transmitido por los tripes. Okay. Ese es el T, que se llama como el TW, es como... El TSW. Okay. Que son las siglas en inglés que los relaciona a tomate, pero no significa que sea solo de tomate. Ok. Exacto. Entonces la tomato, exacto. El TSW es precisamente el Tomato Spotted Wilt Virus, wilt de marchitamiento. Sí, porque es un arrugamiento. Produce primero un encrespamiento y después la planta se marchita, incluso se necrosa, que no es muy común en virus. Entonces de ahí viene el nombre de TSW. Pero eso no significa que sea exclusivo del tomate. Sí, claro, es un virus que ya le decía que tiene un amplio, se considera que ataca a más de 70 especies. Parece que apareció primero en tomate, ahí en California. Entonces le llaman, se le dice en español, el virus de bronceado del tomate, porque lo broncea, porque lo necrosa. Y en el fruto tiene una sintomatología muy peculiar, como unos anillos a nivel del fruto, y entonces el fruto no toma el color rojo que necesita el tomate, sobre todo el tomate industrial, sino que sale el fruto amarillento y manchado. Entonces, de ahí viene que se comience con el cultivo de tomate desde la zafra pasada, desde el final de la zafra pasada, a elaborar junto con la industria de tomate una estrategia de manejo para el virus. Pensar que es un virus que tiene el vector en todo el país. El virus aparece en malezas. Se identificó el virus por lo menos en 2 especies de maleza, donde cuando no hay tomate, cuando no hay papa, no muere por inanición. Entonces se queda ahí y el vector entonces lo toma de la maleza y lo pasa al cultivo. Por eso es que es difícil de manejar. Entonces, con los tomateros comenzamos a trabajar desde precisamente el mes de abril del año pasado ya a prepararnos para esta zafra. ¿Qué pasó? Bueno, tomate en Asua, nosotros hay un comité técnico de manejo integrado de plagas para manejar el caso de tomate industrial y otros cultivos también en
en la plena de Asua, como le llaman. Entonces las tres industrias, junto con el Ministerio de Agricultura, el Departamento de Sanidad Vegetal, estamos trabajando y hay una reunión semanal donde se informan cómo están las cosas, cada técnico informa la ejecución de la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, en la etapa temprano, por considerarse que hay menos presión del virus, comenzar con variedades no tolerantes. Y en la segunda etapa, variedades tolerantes. Y precisamente se trajeron semillas a tiempo. Y plantas, parcelas, por ejemplo, se estableció un nivel, parcelas que pasaran el 35% de incidencia en los primeros 50 días después del trasplante, hay que eliminar. Porque comercialmente no llega. Ya no llega. Ahora, ¿qué pasa? Diría, bueno, se elimina y ¿qué? La opción podría ser que ese productor sembrara otro cultivo, que la dejara, o un resistente. Que la dejara en barbecho o un resistente. Exacto. ¿Cuál ha sido la ventaja de eso? Que más del 90% de las parcelas que han sido eliminadas fueron resembradas con variedad resistente. Pero hay que entender, son variedades de más alto costo, la semilla. Sí, lógico. Entonces, claro, sí, la tecnología entonces lo que ya es para que el productor no se quede con el terreno vacío, tenga producción. Y la industria también, porque la industria suple el mercado. Entonces, o sea, porque imagínense. Tenemos un informe de la semana pasada, cuál ha sido la eliminación. Se han eliminado alrededor de unas 2.000 tareas entre las tres industrias, y un 90% de ellas, con los colonos, han sido renovadas con variedades tolerantes que le va a asegurar más costo, naturalmente. Claro, pero el costo de la que hubo que eliminar, hay que sumárselo a esa. Pero ya va a asegurar su producción el productor. Entonces, podríamos decir que en tomate industrial, y eso valdría para tomate de mesa también, hay una estrategia establecida y que funciona. Manejo de vector a tiempo. El vector quiere decir manejo del trip, o sea, del pájaro malo. O sea, ¿qué, con productos químicos o con solamente con prácticas, por ejemplo? Integrado. O sea, prácticas culturales. El control de maleza es importante. Exactamente. Si usted tiene una parcela enmalezada, pues usted va a tener ahí un refugio. Un hospedante alterno, ahí mismo, un refugio. Claro. Entonces, incluso hasta eliminar los márgenes de la parcela, la maleza, donde puede estar. Aplicación de plaguicida muy específico para trip, porque el trip no se le puede aplicar cualquier insecticida, porque a veces reacciona negativamente. Entonces, en vez de controlarlo, lo que hacemos es que se reproduce más rápido, a que se reproduce. Se desarrolla hay unas moléculas específicas para manejar el trip, monitoreo para saber cómo anda la actividad de vector. Si la actividad de vector es baja, pues la transmisión del virus va a ser baja también, porque depende exclusivamente de la actividad de vector. Es decir, que en tomate esa ha sido la estrategia y estamos preparados, incluso esta zafra va a ser exitosa. Como decía uno de los amigos de la industria, el ingeniero Miguel Sánchez, vamos a tener tomate. Sí, Soquier también. Soquier también. Soquier, que es un excelente técnico también. Y Victorina, los tres han estado a la vanguardia. Claro. Entonces, Linda, la famosa, para mencionar a los tres, y Victorina han estado a la vanguardia junto con el equipo técnico. Ellos dicen, vamos a tener tomate. Y de hecho ya creo que a finales de este mes o a principios del próximo mes se anuncia el inicio de la cosecha. Ahora, el caso del tabaco, porque también hay que decir lo siguiente, señores, en el tabaco no es lo mismo usted traer semillas de tomate industrial de California, que viven trabajando eso, pero con las variedades de tabaco yo no puedo traerlas, porque ese no es una situación fácil de manejar, porque entiendo que el tabaco, esas vegas tabacaleras del Cibao tan específicas y esas variedades tan específicas también, usted no la puede importar. Es decir, que los daños allí han sido más visibles probablemente con los tabaqueros. Quizás porque esa es una situación que no se puede manejar. O sea, yo no puedo traer un tabaco Chago Díaz, no lo puedo traer de California, o tal vez de Cuba, no lo puedo. O sea, es un problema. O un piloto cubano, qué sé yo. O sea, porque han mostrado muchas pérdidas, incluso ya los productores de tabaco. O sea, mire, el tabaco, la situación es diferente. Y ha habido un daño fuerte y hay que empeñarse a fondo. Nosotros hemos nombrado un equipo técnico del Departamento de Sanidad Vegetal, que está trabajando constantemente con el Instituto del Tabaco. Comenzamos con capacitación interna
a los técnicos, del instituto, conocer la biología del virus, la biología de vector, la interacción de vector con la enfermedad, que son dependientes de vector, la enfermedad, al campo, identificar, decir sí, porque había incluso confusión en inicio de si era otro problema, si era una bacteriosis, si era el virus, identificarle sí, nosotros a través precisamente de la industria tomatera, trajimos de Estados Unidos unas tirillas que son indicadores colorimétricos, okay, que a nivel de campo se hace diagnóstico y le dice, ¿es positivo o no es positivo? Entonces, usted macera una porción de la hoja que ve el síntoma, y ahí mismo inmediatamente en 5 o 10 minutos le dice si es positivo o no. No le va a decir en qué magnitud está, sí, exactamente. incluso si hay que secuenciar el virus, ya es un trabajo de biología molecular en un laboratorio, que tenemos un laboratorio en el IDIAF, en el CENTA del IDIAF, con todos los equipos y con los primers, los indicadores, para hacer el diagnóstico, confirmar ese diagnóstico de campo. Es decir, que eso fue lo primero que se hizo con los técnicos del instituto. Después se pasó a trabajar con los técnicos de la industria tabacalera. Y la última, ahí también tenemos jornadas de trabajo semanal y quincenal. La última reunión en la que yo estuve presente también fue con los industriales del tabaco, los grandes industriales del tabaco, los que financian, los que hacen la inversión, y explicarle a ellos la magnitud y la estrategia de manejo. Le contamos la experiencia de tomate. Es decir, y una de las cosas que nos decía uno de los grandes industriales del tabaco, decía, lo que usted acaba de decir, no es igual. No, es cierto. claro, ¿Por qué? es totalmente distinto el Porque la variedad del tabaco depende también de que sea aceptable con las condiciones organolépticas que necesita la hoja, esa hoja aromática. Necesita unas condiciones que solo los fumadores lo saben, los que saben de eso. Sí, entonces, tiene condiciones muy especiales. La variedad puede ser tolerante o resistente al virus, pero no cumplir con esas condiciones. Eso es una parte. La otra parte es, si no existen las variedades, como en el caso de tomate, porque el virus es nuevo en el país, pero es viejo. Conocido ya, por ejemplo, en California. Es bueno informar que es un virus cosmopolito. ¿Qué significa? Que no tiene un componente, no tiene una traba cuarentenaria. Es global. Es decir, ningún país no nos puede decir a nosotros, mira, no podemos importar tu tabaco, no podemos importar tu tomate de mesa o tu pimiento, porque ustedes tienen el TSWB. ¿Por qué? Porque es de distribución cosmopolita. Eso es malo por un lado, pero bueno por otro, claro, por el otro lado. No indica una traba cuarentenaria. No te tiene una traba cuarentenaria. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el tabaco tenía su triptabasi. Sí. Para aquella época, pero parece que no tenía vamos a decir, el nivel de infectabilidad de este caso, de este virus. Bueno, pues parece que no era lo mismo. No, le voy a explicar. El vector, nosotros tenemos Tripalmi, que es una de las más agresivas, lo tenemos desde el año 1984. Ese ataca cebolla. Ataca cebolla, ataca prácticamente casi todos los cultivos. Tritabasi estaba antes. Es el más viejo, yo diría que es parte de la historia de la agricultura de la República Dominicana. Ahora, el hecho de que tuviéramos el vector no significa que tuviéramos el virus. Exacto. Se da muchos casos de que uno tiene el vector, pero la enfermedad que transmite no está, entonces el vector se ve como una plaga directa. Muerta ahí. Exacto, una plaga directa que hace un daño como plaga, como insecto, pero no como una plaga indirecta cuando es el caso de vector. Ahora, al reportarse el virus en el país, llegar el virus, les repito, el brote más importante en tomate y en tabaco fue a principios del año pasado. En papa hacía más o menos 3 años que se había notado en Constanza, pero les voy a explicar ahorita el caso de papa y Constanza, para que vean que es un asunto diferente a lo que pasa con tomate y tabaco. Entonces, por eso, el que esté vector no importa. No necesariamente. Si no está el patógeno. Si no está, ahora ya tenemos la combinación. O esa raza de virus. Y variedades susceptibles.
Entonces se da esa combinación y entonces por eso hay brotes, que es lo que ha pasado. Okay. Entonces, en tabaco, para terminar el tema de tabaco, tenemos que trabajar con una estrategia de manejo más fina y ver, a medida de lo posible, que se vayan identificando variedades en el mundo que cumplan con las condiciones que necesita, las condiciones industriales. Es problemático, esto es una marca país casi, el tabaco es una marca país. O sea, y que tengan tolerancia al virus. Porque en el caso de tomate, lo que se necesita es que la variedad de tomate industrial tenga el grado BRICS que se necesita para la industria. Si tiene eso, pues ya cumplió. Claro, porque aquí lo que vale es la hoja. Ya imagínate, el valor es la hoja. Aquí es la hoja. De todas maneras, se está trabajando con el manejo de vector y consideramos que ya para la próxima zafra, el Ministerio de Agricultura, junto con el Instituto de Tabaco, tiene que tener una estrategia de manejo. Pienso que en tabaco habrá que ser mejores prácticas culturales, quizás lo más que puedan hacerse, porque prácticas culturales, porque que no van a poder, exactamente, época de siembra, a ver si pueden cambiar esas cosas. Dicen, por ejemplo, técnicos con bastante experiencia en el tabaco, que probablemente retrasar el inicio de la zafra va a ayudar. O sea, retrasar el inicio. Aquí, por ejemplo, se está tirando semilleros finales de agosto. Salir del frío. Exactamente. Salir del frío. Exactamente, finales de agosto. Entonces, la actividad de vector es que determina la aparición de la enfermedad. O sea, exactamente. ¿Qué pasó en papa? ¿O qué está pasando en papa en Constanza? Donde le llamaron el pájaro. Que es otra solanácea. Que es la coincidencia de las tres solanáceas. Tenemos todas las especies de trip envueltas en el cultivo de papa. Van y algunas colonizan, así que se reproducen en el cultivo, otras no, otras solo visitan el cultivo, pero es suficiente para transmitir el virus. Es alimentarse en una planta enferma y después de una planta sana y alimentarse por un ratito. Ya es suficiente para transmitir. Es pasajero, ese es un pasajero, él anda ahí ¿cómo te digo? Saltando ahí. Incluso, el estado inmaduro del trip es quien adquiere el virus. Entonces. Ok. O sea, hay una etapa en el insecto que tal vez siendo adulto no afecta, pero siendo larva afecta. Entonces, sí, porque la biología es la siguiente. Okay. El trip en estado de larva, que es una larva que se mueve, mira, adquiere el virus. Va a una planta enferma y se alimenta en esa fase, adquiere el virus. Pasa por una fase que le llaman pupa, que tiene que completar en el suelo. Baja al suelo. Entonces cae al suelo. Pero él lleva el virus en su cuerpo, de manera sistémica. Exacto. O sea, la larva lleva el virus, se convierte en pupa, pero baja al suelo a hacer pupa. A convertirse en adulto. En adulto a nivel de suelo. A nivel de suelo. En adulto vuelve a la planta, pero ya él trae el virus. Exacto. Ahí no lo adquiere. Él puede alimentar, pero ya lo transmite. O sea, él chupa. Exacto, ya no tiene que adquirirlo porque ya él lo tiene. No, ya lo lleva intrínsecamente ahí porque ya del estado de larva ya lo asimiló. Ya él lo trajo de su fase joven. Ok. Entonces él solo transmite. Ya toda la planta que él se alimente lo transmite porque él lo lleva. Puede hacerse tratamiento químico al suelo también, entonces, me imagino, Entonces, y sobre todo prácticas culturales. Ok. ¿Qué pasa? En el tomate industrial, hay una parte del tomate industrial que el riego es por gravedad. Sí, se llama manta, como se dice manta. Entonces, no a manta, sino por surco, la gravedad. Sí. Eso elimina la pupa, esa fase que va al suelo. La arrastra. Entonces, eso ayuda al control. Okay. Porque entonces vamos a tener menos adultos que emergen y suben a la planta a transmitirlo. Correcto. Entonces, eso es una parte que ayuda. Ahora, la parte de la lluvia. ¿Qué ha pasado en Constanza? Que cuando en la fase de desarrollo de la papa ha llovido en el valle intramontano de Constanza, casi no hay virus, porque baja la actividad de vector, porque la lluvia es el mejor insecticida para controlar trip. Entonces baja la actividad de vector y precisamente al bajar la actividad de vector vas a ver menos infección y menos transmisión del virus. Eso ha pasado, por ejemplo, en el mes de julio pasado, nosotros vino a través de los IRSA, vino una comisión técnica de la Universidad de Brasilia, trajimos tal vez lo mejor que tiene, o sin el tal vez, que tiene Brasil en ese virus.
el doctor Renato Resende hizo un doctorado en el año 93 sobre ese virus y vino para ayudarnos con la identificación del virus en todos los cultivos. Y se hizo un recorrido con tanza, los invernaderos, tabaco, tomate de mesa, porque en ese momento ya no había tomate industrial, estaba en veda. Y precisamente el problema que hubo en Constanza en esa época, que fue junio, julio, es que prácticamente se encontró pocas plantas positivas al virus. ¿Por qué? Porque había llovido previamente y la actividad del vector había bajado y por lo tanto bajó el virus. Eso en el caso de la papa. Es decir, que en cualquier cultivo, cuando llueve, el vector baja, entonces la lluvia se convierte en un elemento positivo. Claro. Para invernadero me imagino que habrá que tomar la práctica cultural de afuera. Exactamente. Porque la lluvia no le va a beneficiar. Afortunadamente en el pimiento, en los pimientos monrones, como le digo, ya hay variedades que son tolerantes al virus y ya la industria y los productores saben es más fácil traer que tienen que estar con esas variedades. Esa semilla la puede importar. Porque el tri está dentro del invernadero. Vamos a mandar una pausa ahora, Emilio, pero en la segunda parte vamos a hablar de Wallon Bean, el HLB, perfecto, que también es otro problema en la República Dominicana y vamos a decir por qué es un problema. Vamos a la pausa. Bueno, vamos a seguir con Emilio Gómez, que es el director de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, y vamos a seguir hablando del problema de las enfermedades que afectan los cultivos, que uno muchas veces, el pueblo llano, vamos a decir, no entiende muchas de estas cosas. Ahora, sabe cuando no hay, por ejemplo, naranja, que se van a escasear las naranjas, o que se están escaseando las naranjas, o que pueden desaparecer los naranjales, entonces la gente reacciona. Yo digo, Emilio, aquí hay dos árboles que son dos árboles emblemáticos del turismo. Uno es el coco y el otro es el naranjo. ¿Por qué yo pongo el naranjo? Porque también puede ser el cacao, o puede ser el plátano, o puede ser el café, excelente. Pero el naranjo, usted no concibe turismo, esa es mi apreciación. Yo no concebiría turismo, una industria turística, sin jugo de naranja. Porque imagínense usted, los turistas son locos con el jugo de naranja. Pues bien, los naranjales dominicanos tienen una amenaza con el HLB, es decir, el Wallon Bean, que es una enfermedad que viene afectando a los naranjos o a los cítricos en el sentido general, porque también están los pomelos, el limón, está la toronja, etcétera, las mandarinas, bueno, todos esos cítricos son importantísimos. Bueno, imagínate el limón. Turismo sin limón, eso es casi, óigame, eso es como decir el arroz entre los dominicanos. Pero hay una amenaza seria. ¿Cómo vamos con ese trabajo? ¿Cómo tenemos esa amenaza? Si vamos en control de ella o si sigue siendo una amenaza grave para el país, o qué está pasando actualmente con Wallon Bean. Bueno, no deja de ser una amenaza, pero sí hay una estrategia de manejo establecida. Para hacerle un poquito de historia, esa enfermedad fue reportada en el año 2008 y precisamente apareció en limones criollos en la zona de Luperón, Puerto Plata. Sí, claro, lo recuerdo perfectamente. Y como le decía, con el caso del TRIP y el virus TCW, depende de un vector, depende de un saltahoja de los cítricos que se llama Diaforina citri. Entonces, el virus, que tiene un nombre en chino, en mandarín, el Wallon Bean, que significa la enfermedad del brote amarillento, así es la traducción. Nosotros tuvimos la oportunidad a través de los IRSA y el departamento, el Ministerio de Agricultura, fuimos en mayo del año pasado a Taiwán, a China-Taiwán. O sea, ¿por qué China-Taiwán? Bueno, porque hace 60 años que ellos diagnosticaron la enfermedad ya y tienen cítricos.
Nosotros fuimos y tienen cítricos. Se manejan. Entonces, yo creo ellos se manejan con la enfermedad. Yo creo que tenemos que aprender muchas cosas de ellos. Sí, porque si no, nosotros lo tenemos desde el año 2008. 2008 y ellos tienen 60 años. Apenas 5 años. Ellos tienen 60 años manejándolo. Allá fue donde se identificó la enfermedad. Y tienen cítricos. Y tienen cítricos. Tienen una estrategia de manejo, manejando el vector, manejando la enfermedad. Realmente la enfermedad no tiene una cura, como se dice llanamente, una cura sistémica todavía conocida, sino que hay que manejarla con prácticas culturales. Prácticas culturales. Ahí sí es importante tener por debajo de los niveles a la población de vector. Hay que hay que controlar, cero maleza y controlar el vector. Planta enferma, cortada y quemada. Eliminar las plantas enfermas porque cuando están en declinamiento ya no son económicamente rentables tenerla en la plantación. Y sustituirla con plantas sanas. Entonces ahí está la tercera, vamos a llamar la tercera pata de la estrategia. Plantas sanas que deben ser desarrolladas desde la germinación hasta el final en un ambiente protegido, aislado de vector. Entonces hay que construir estructuras y ya se están haciendo. Hay un problema que se llaman los viveristas. ¿Cómo controlar a estos viveristas que viven de eso? Bueno, vamos a decir, viven del vivero, valga la redundancia. Sí. Entonces, viven del vivero. Fíjese, pero entonces esta gente pueden trasladar material enfermo de un sitio a otro y entonces es difícil de controlar eso. Hablándole de los viveristas, precisamente esta tarde vamos a conocer en el Comité Técnico de Manejo Integrado de Juan Lombín de los Cítricos, que es un comité bipartito donde están los productores de cítricos conjunto con los viveristas como parte de los productores. Claro, porque ellos son parte. No, tienen una buena parte planta, del negocio, eso es la verdad. Y el Ministerio de Agricultura. Entonces hay un comité de manejo integrado de Juan Lombín que se reúne semanalmente. O sea, el sector privado está integrado. Está integrado, muy integrado, porque aquí hay dos grandes consorcios de cítricos, pero están los productores individuales también, y están los viveristas. Entonces nosotros nos reunimos ahí semanalmente, generalmente los lunes en la tarde, semanal o quincenal, el comité se reúne. Esta tarde vamos a conocer un censo nacional que se hizo de viveros de cítricos. Ok, el nivel de infestación, porque por ejemplo yo, conversando con Ricardito Barceló, por ejemplo, que son uno de los grupos de productores más importantes del país, ya ellos habían eliminado, creo que unas 30 o 40 mil plantas en las plantaciones de ellos, claro, eso 40 mil plantas. Ya van por 50. Van por 50. Van por 50 mil. Ellos me dijeron que tienen una estrategia también de ir sembrando cacao, por ejemplo, porque el cacao tiene una mejor oportunidad, desde luego. Sí. Pero yo digo, hay que preservar esta empresa porque, digo, sería feo para nosotros tener que importar jugo para atender a la demanda de los turistas locales cuando nosotros debemos crecer más en turismo. Y ese es el deseo del presidente, que tiene un interés especial en que el turismo se convierta vamos a decir, en uno de los motores más importantes del desarrollo. Sí. Entonces, el cítrico hay que cuidarlo. Sí. Sí, pero la estrategia integrada, pensando en cítrico, dice, bueno, si lo sustituimos, entonces nos quedamos sin cítrico. Si no vamos a quedar sin cítrico, exactamente. Entonces dice, bueno, hay condiciones en que el productor ya dice, bueno, este productor decidió no seguir con cítrico. Entonces hay que crearle una alternativa, va a sembrar otros frutales, va a sembrar cacao, va a sembrar otros cultivos que pueda ocupar su terreno. Pero si el productor decide seguir con cítrico, que es su decisión, entonces tiene que ajustarse a la estrategia integrada. Es también el manejo nutricional de la planta. Porque usted tiene que llevar una planta sana al campo, con la que va a sustituir, la sustitución. Tiene que manejar el vector. ¿Qué pasa? Ahí, generalmente, después de una lluvia, hay brotes de vector, porque el vector se aloja en los brotes nuevos, en los cogollitos nuevos. Pero son los brotes. Pero de ahí es que viene la flor, de ahí es que viene el fruto.
Sí, eso es lo que indica. Entonces, esa es la parte la de yema la biología. también, está la yema para llevarla también a la, sí. ¿cómo te digo? A la injertía. Entonces, es bueno decirle que hay un decreto presidencial que aprueba realmente la producción de plantas libres de enfermedades de los cítricos, no solo del HLB, sino de otras enfermedades. Okay. Y eso está definido en un decreto, en un reglamento, cómo se debe producir plantas que vayan libres de las enfermedades. Por ejemplo, Emilio, hay productores que por ignorancia pueden también confundir la enfermedad con una deficiencia de un microelemento, por ejemplo. Yo vi en Bonao, yo alcancé a ver una planta que me dejó con la duda, y yo siendo técnico, digo, bueno, pero todas las demás plantas se veían sanas, muy bonitas. Sin embargo, esa se veía con una descoloración muy típica y yo pensé, puede ser Hualombín. ¿Por qué? Porque si las demás se ven sanas y están en el mismo terreno y vienen con un color, un verdor muy bonito, son limones lo que vi, limones agrios. Y podría sospechar que podía ser Hualombín. Por eso, porque no era tal vez una deficiencia, pero podía ser una deficiencia también, una microdeficiencia. Pero la verdad es que los agricultores deben entonces asesorarse, ir a las oficinas de agricultura, porque esa planta hay que sacarla, señores, y quemarla. O sea, hay que quemarla, porque si no, sigue la amenaza para las demás plantaciones, ¿no? Y las vecinas plantaciones. Hay síntomas bien claros que le diferencian cuándo es Hualombín y cuándo es una deficiencia nutricional. Desde el año 2008, nosotros podemos decir que en ese comité peinamos el país con cursos a productores en toda la geografía nacional. Podemos decir, desde Jimaní a Samaná. No, y una campaña publicitaria también en la televisión. Exacto, y desde el este a Montecristi, una campaña. Es decir, que el país está informado y sobre cómo identificar la enfermedad en su plantación. Ahora, ese es el primer paso. Un laboratorio de biología molecular en el IDIAP, donde se han hecho todos los análisis. Realmente las plantas no son eliminadas, aunque tengan los síntomas, hasta que no da positivo en un análisis con biología molecular, donde identifica claramente la enfermedad. Entonces ahí pasa, bueno, hay que eliminarla, entonces hay que sustituirla, hay que tener plantas sanas. Y esa es la parte donde tenemos que reforzar. Esos viveros, que son viveros a la intemperie, pues prácticamente todos están infectados del HLB. Entonces, porque traen la yema, entonces es lo que digo. O sea, no deben ser sembrados porque usted está llevando un problema al campo. Entonces tenemos que ver, precisamente eso es lo que se va a trabajar ahora, que esas plantas hay que eliminarlas y qué se va a hacer en ese espacio. Yo recuerdo que se tomaron medidas, por ejemplo, cuarentenarias para evitar el traslado de material vegetativo de una zona a otra, por ejemplo. Pero entonces la gente usa también la trampa, o sea, y lo ponen debajo y le ponen arriba un cargamento de arroz y abajo, y bueno, la verdad viveros que no estén protegidos, y esa fue una de las estrategias de Taiwán, o sea, producir planta limpia, como ellos le llaman, planta limpia. Incluso, y han hecho conciencia los viveristas, porque eso es otra que deben hacer conciencia. Cuando un material es genéticamente necesario, genéticamente preservable, ellos tienen una tecnología que se llaman el microinjerto. Y con la microinjertía, ellos entonces limpian un material. Es decir, me explico, que de una planta que esté enferma, pueden sacar cultivo de tejido sano para preservar ese material genético que le interesa. Entonces lo llevan a la reproducción, a todos los pasos de reproducción y sacan una planta sana de ese material, de un material enfermo, que estaba enfermo. Pero parcialmente enfermo. Exacto, pero por el procedimiento de la microinjertía. Y eso tienen ellos décadas haciéndolo en Taiwán. Hay un proyecto en el país con la ayuda de un fondo para apoyo al desarrollo internacional que tiene Taiwán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, y precisamente ese proyecto es para la región OIRSA, o sea, para los países miembros de OIRSA, donde República Dominicana es beneficiario, y también están ayudando mucho los taiwaneses en ese sentido. Que yo quiero, ya este minuto que nos queda, expresar solo a los taiwaneses, porque, señora, aquí yo oigo a veces gente, por ignorancia, uno y otro porque son equivocados de buena fe, y
y otros quizás porque tienen una ideología que le asalta, ¿no? Y entonces, como bueno, hay que sacar Taiwán y que venga China continental, porque ahí es que están los negocios y China ya. Pero, señores, usted se ha puesto a pensar el apoyo que Taiwán y cómo Taiwán maneja sus cosas y cómo transfiere su tecnología, sus informaciones, sus recursos humanos incluso. Nos los presta y los utilizamos. Yo recuerdo al doctor Sie, por ejemplo. Imagínense el trabajo que Sie hizo en arroz, porque los dominicanos sabemos comer arroz. Sí. Pero la gente no sabe que el doctor Sie trabajó genéticamente el arroz dominicano. Le mejoró el porte bajo para que pudieran venir las máquinas y lo cortaran, que tuvieran más panículas, más arroces, para que la población cuando creciera demandara más, pero también estaba ahí la producción. O sea, ese trabajo de Sie, por ejemplo, o de los técnicos de Taiwán que trabajan. Y esas cosas como en forma simplista a veces vienen alguna gente, no, mire que hay que quitar, señores, cuidado. Porque los taiwaneses, señores, debe ser muy ponderado. Sí, sí, hay que ser ponderado, porque Taiwán ha sido una tremenda, diríamos, un tremendo apoyo a la República Dominicana, una alta solidaridad con la República Dominicana. Sí, están en los momentos difíciles de la agricultura, en diferentes áreas, y en el caso del cítrico, el arroz es una tradición, y son los inicios, pero en el caso de esta enfermedad de los cítricos, ellos han ayudado mucho. Y como les decía al principio, si tienen 60 años produciendo en presencia de la enfermedad, tienen algo que enseñarnos. Tienen que enseñar. enseñarnos. Por eso el programa, y están apoyando técnica y financieramente a los países que son todos los países del área, incluyendo México tiene aunque no tengan relaciones con ellos diplomáticas, porque hay que decirlo eso también, aunque aún no teniendo relaciones diplomáticas, Taiwán colabora. Aún así colabora. Entonces, realmente el caso del HLB, pueden tener la esperanza de que se va a seguir produciendo. Vamos a seguir tomando jugo de naranja. Jugo de naranja, criollo. Pero hay que trabajarlo técnicamente, no es como antes, porque ya es otra estrategia. Realmente antes y después del Guangonbin se considera la enfermedad más devastadora de los cítricos. Bueno, gracias, Mitio, porque logré sacarte del ministerio para acá. A ustedes muy amables también. Espero que esta charla que nos ha brindado Emilio Gómez sea de mucha utilidad para los productores nacionales y además los consumidores que sepan que no peligra su consumo de sus productos dominicanos. Gracias y hasta mañana.